Buenas tardes, vamos a empezar esta sesión. Quiero decir que es un honor presidirla y en segundo lugar decir que el profesor Tarufo nos ha hecho reflexionar sobre cosas que uno pasaba como obvias y aunque no haya compartido algunas de sus tesis, nos ha hecho pensar y reflexionar. El ejemplo típico sería las reglas de la sana crítica, que siempre se dijo que las reglas de la experiencia se sacan de ese museo o patrimonio que todos los humanos cargamos y que podemos construir la regla que vamos a aplicar y que empaquetamos en la imaginación para resolver el caso diciendo cuando sucede tal cosa, probablemente tal otra. Puede que no se llegue a abandonar ese criterio, pero en beneficio de los justiciables, los jueces han aprendido a reflexionarlo en profundidad para que tengan la certeza objetiva, es decir, basada en pruebas, o como lo diría perfecto Andrés Ibáñez, teniendo en cuenta que el proceso probatorio no es un proceso psicológico, sino un proceso de conocimiento que el juez debe pilotar por los cauces de la racionalidad, y cuando estamos hablando de eso es porque estamos en condiciones de justificar por qué hemos hecho unos tejidos o costuras de tipo racional. Eso es muy importante, sobre todo de cara al justiciable, lo que nos ha enseñado el profesor Tarufo. Reciba mi homenaje, mi cariño y, como usted sabe, siempre mi respeto, profesor Tarufo, de tal manera que presidir esta mesa para mí es un honor y me produce una gran emoción. Vamos a concederle la palabra al profesor Stephen Burkhan para que haga su exposición que podría ser proceso y pragmatismo en el español. Tiene la palabra hasta por 30 minutos, querido profesor. Thank you. It's a privilege to participate in this celebration of Michele. Okay. Sorry. I'm surrounded by Tarufo. He's there, he's there, he's there. It's a little scary. One can say of Tarufo, as was said of Arthur von Mehren, that all the world is his stage. Rarely has such broad-ranging intellectual curiosity been joined with an exuberant cultivation of experience and such embrace of friendship. I imagine we're all the beneficiaries of Michele's friendship as we are of his deep learning. Great as the privilege of contributing to this enterprise may be, for me the pleasure of doing so is accompanied by some anxiety. It is not uncommon for contributors to enterprises like this to discuss what they please, exploring a topic of current interest to them, and using bouquets to the honoree as mere bookends. My charge, as I understand it, does not permit me that luxury. Indeed, it was even suggested that I should address the subject of Tarufo as an American proceduralist, a mission that, were I to accept it, would make clear the double meaning of Michele's 2010 tribute to my colleague Jeffrey Hazard, whom he celebrated as a curious American. One source of anxiety derives, if not from the expectation that I actually engage Tarufo's scholarship, then from my linguistic limitations, as a result of which I am confined to his contributions in English, neglecting work that made him a major figure in Italy and Europe and elsewhere before he became a major figure in the United States. A second source of anxiety derives from a quality that Michele and I share. It is a quality that, while often enriching the possibilities of celebration when possessed by a Festschrift honoree, presents certain risks when possessed by a contributor. We are iconoclasts. One reason iconoclastic scholars tend to be unpopular is their belief that, at the end of the day, à l'heure actuelle, bouquets are for florists. Iconoclasm is, in fact, a quality of Michele's work that I think is worth celebrating, and I intend to do so, albeit derivatively.
There's nothing inherently good about iconoclasm, unless one thinks that challenging the established order is in all cases socially useful, defined as scholars would define that concept for this purpose. We, after all, do not honor the bull in a china shop. Whether or not an iconoclastic work of scholarship is to be honored should depend rather on whether there are good reasons to challenge the established order and whether the scholar advances an alternative that has greater social utility. By those measures, Taruffo's work has made major contributions to knowledge, not primarily because he is an iconoclast. Rather, they are the contributions of a pragmatic realist, an important part of whose life's work has been undressing fictions that long dominated writing about legal traditions, both domestically in countries following those traditions and comparatively. Some of those fictions are still with us. As recently as 2003, Taruffo published a critique, I should say a devastating critique, of an article on standards of proof by two American scholars whose perspective was decidedly, how shall I say it, Gaullist. He thereby provided fair warning to scholars in a country not known for expertise in comparative procedure about the risks of doing it without adequate foundations in other legal systems. In a recent book, I might have said his most recent book, but with Richard Posner, that's always dangerous. In a recent book, Richard Posner observed, "The law, as seen from the formalist perspective, is a compendium of texts, like the Bible. And the task of the judge or other legal analyst is to discern and apply the internal logic of the compendium. He is an interpreter, indifferent or nearly so, to the consequences of his interpretations in the real world. He is not responsible for those consequences. If they are untoward, the responsibility for altering them through a change in the law falls to the political branches, as judges like to call the legislative and executive branches of government, thus distancing themselves from the taint of politics." Judge Posner distinguished from formalism so defined legal realism, in a sense distinct from the movement called legal realism, which he described as deeply skeptical of formalism, regarding it as more rhetoric than analysis, a rhetoric that conceals the actual springs of decision. The realist places emphasis on the consequences of judicial rulings, and in that regard is pragmatic, but only if the realist considers systemic as well as case-specific consequences and thus avoids short-sighted justice, justice responsible only to the equities of the particular case, and is analytical and empirical rather than merely intuitive and political. The core of a defensible legal realism, Judge Posner argued, is the idea that in many cases, and the most important, the judge will have to settle for a reasonable, a sensible result, rather than being able to come up with a result that is demonstrably, irrefutably logical. Transpose the setting from the courtroom to the academy, and Judge Posner could have been talking about Taruffo. In the first of his English language articles that my library could locate, published in 1981, Taruffo sounded a theme that he has refined and sharpened over many decades, disparaging the utility of thinking about the attorney's role in terms of the distinction between the adversary and inquisitorial models. He observed that the creation of pure models may be helpful for some analytic purposes, but it must be realized that such models do not exist in fact. In the real world, both the civil law and the common law systems are mixed ones, and the difference between them are ones of degree. Warming to his task, Taruffo invoked examples that cast doubt on the equation of the adversary process and partisan lawyer, on the one hand, and the equation of inquisitorial process and the lawyer as nothing but a judge's longa manus on the other. That led him to the conclusion that every definition of the attorney's role in civil proceedings, which is obtained by mere deduction from abstract models, is wrong. Instead, he argued, the fact is that the shaping of the ethical duties of the lawyer is less influenced by the framework of the proceeding and much more by conceptions
of the general purposes of civil justice and by the ideology of the legal profession that prevails at a given historical moment. Similarly, in his masterly work on precedent, Tarufo identified two major factors contributing to the change from what he called the legalistic and deductive style that is typical of traditional European courts. The first was a general transformation occurring in the European legal culture, which became less rigid and formalistic, more open to moral values, and more sensitive to social problems, political issues, principles of equality, and substantive justice. The second was the influence of constitutional courts and their decisions. Acknowledging that the traditional conception of the role of courts is in conflict with an effective use of precedents, Tarufo argued that the growing use of precedents, even by civil law courts, and even in areas of the law that are regulated by statutes, suggests that the actual current role of courts in modern developed systems is much more complex, flexible, and varying than the one once defined as it was in the middle of the 18th century by Montesquieu. If this is not enough to persuade you that Judge Posner was channeling our honoree when he described the distinction between formalism and pragmatic realism, consider what Tarufo had to say about the influence of legal sociology and political science in transforming conceptions of the judicial role. The idea of the judge as a legal or social engineer or as a problem solver entails a quite different model of decision-making, much more attention to the concrete facts of the case and to the social conditions surrounding the facts in issue, attention paid to the personal, economic, and social consequences of the judgments, the consideration of collective and general interests and values involved in the individual litigation. I salute Tarufo for challenging the established order in domestic and comparative law thinking about civil law systems, the role of lawyers, courts, and precedent in those systems, and also for casting the light of the comparative enterprise on common law systems, particularly that in the United States. It is chiefly in considering the latter aspect of his work that my inner iconoclast seeks to be heard. In waging the war that he started with a controversial article entitled "The German Advantage in Civil Procedure," John Langbein had occasion to refer to certain German scholars with whom he disagreed as flower children. Those who knew my late colleague Friedrich Fritz Kubler, whom Langbein included in that group, were astonished to find him so described, none more so than his wife and his daughters, who found it hilarious. However inapt that description was of Kubler, it did come to mind when I read some of Michele Tarufo's work on legal culture, in particular his 2000 article, Transcultural Dimensions of Civil Justice. Now, I support interdisciplinary legal scholarship just as it supports me. I wonder, however, whether Tarufo's interest in cultural anthropology and sociology, together with some forays into critical legal scholarship, may have caused him to pay insufficient attention to economics and political science when considering American lawyers and American litigation, both generally and specifically in connection with the class lawsuit. The traditional cultural account of American litigation, used usually by critics to explain the enormous increase in cases filed in the federal courts that started in the late 1960s, pictures three forces at work: a litigious population, an entrepreneurial bar, and an imperial judiciary. In his early comparative work on lawyers and litigation, Tarufo suggested a far more favorable view of American lawyers, arguing that the lawyer's role in the United States is undergoing deep transformations because of ethical and political developments that take place inside the profession and test the adversary ideology of the lawyer. And in a more recent contribution to a symposium on group litigation in comparative perspective, he suggested a far more favorable view of American plaintiffs, distinguishing between altruistic individualism and egoistic individualism. Tarufo argued that filling the gaps created by systemic failure to remedy super-individual problems through private group or class litigation can only happen when the dominant attitude is altruistic individualism,
and when altruistic individuals are able to avail themselves of adequate legal procedures. I believe that both the traditional account and Taruffo's alternative are problematic for some of the same and some different reasons. The traditional account privileges the notion of American litigiousness, but implies that something happened to make Americans much more litigious in the 1960s and 1970s. Notwithstanding this account's pedigree, starting with an observation by another French political thinker in the first part of the 19th century, namely Tocqueville, however, Robert Kagan is certainly correct that adversarial legalism in the United States does not arise from a deep-rooted American propensity to bring lawsuits. Despite a decades-long organized campaign by American business to demonize lawyers and litigation, there is robust empirical evidence supporting Kagan's observation that many, perhaps most Americans, are reluctant to sue. Moreover, subsequent work in political science demonstrates that cultural explanations of private enforcement of federal statutory law drastically oversimplify, and that institutional considerations have been consequential. The traditional account also seems to imply that American lawyers started being entrepreneurial fairly recently, even though the contingent fee has long been with us in the United States. Further, the traditional account obscures the fact that under Article 3 of the Constitution, federal courts decide only cases and controversies that are brought before them. Those who speak of judicial enforcement of public law neglect that fact, and more importantly, they neglect the institutional and economic incentives at work. Both the traditional account and Taruffo's alternative miss a primary driver of federal litigation. When Congress invigorated old and created new rights across the entire federal regulatory landscape, starting in the 1960s, legislators often made a conscious choice to provide economic incentives to sue, whether in statutory pro-plaintiff fee shifting or multiple damages provisions or both. That choice, in turn, usually reflected concern by congressional majorities in periods of divided government when the presidency and the Congress were in different parties' hands, that leaving the enforcement of the statutes in question to, or exclusively to, public authorities would invite subversion of congressional preferences by an ideologically distant executive. To the extent, then, that professional ideology is involved in enforcing federal statutory rights, it is primarily the ideology of doing well by doing good. Call it altruistic individualism, if you will, but note that the focus is on the lawyer rather than the client. Because American plaintiffs' lawyers are regularly dependent on proceeds from the successful prosecution of a case for some or all of their compensation, unless a plaintiff is willing and able to carry the large burden of litigation costs on her own, before filing suit, her attorney will have to assess whether investment of limited resources in a case is warranted based on an evaluation of its risks and potential returns. To be sure, the American legal profession changed starting in the 1960s. Some of the anti-competitive rules and regulations, like those barring advertising, imposed by self-governing elites, were struck down. One reason was that they made it difficult for interest groups to use litigation to advance their group's legal rights through litigation. When, however, a pre-existing interest group, such as the NAACP, as opposed to an ad hoc class, seeks to enforce a federal statute on behalf of the group, it is not clear what altruism means. Moreover, interest group litigation accounted for relatively little of the huge increase in filings that started in the 1960s. Once it was apparent that interest groups were having success in the federal courts and that they were recovering reasonable attorneys' fees from losing defendants, the private bar brought most of the cases. And it was the success of Congress in so energizing the American private bar that primarily fueled a campaign to cut back on court access and private enforcement. Litigation reform to retrench rights became a Republican issue in the first Reagan administration, which promoted but ultimately abandoned a bill that would have simultaneously crippled
more than 100 statutory fee-shifting provisions as applied in suits against state or federal governments. Taruffo's general portrait of the developing American legal profession is hard to reconcile with the views of another interdisciplinary scholar, Gillian Hadfield, who suggests that the bar in the United States has, by and large, steered utterly clear of the idea that it is responsible, politically responsible, for the system-wide cost and complexity of the legal system, far beyond the ethical call to help the poor and perform pro bono work. Indeed, Hadfield found that the vast majority of the legal problems faced by particularly poor Americans fall outside the rule of law, with high proportions of people, many more than in the United Kingdom, for example, simply accepting a result, lumping it, as we say, determined not by law, but by the play of markets, power, organizations, wealth, politics, and other dynamics in our complex society. Taruffo's engagement with the American class action over the last 3 decades raises some similar questions. If one is not careful to trace the history of and the purposes served by the different types of class action authorized by Rule 23B of the Federal Rules of Civil Procedure, it is difficult, if not impossible, to discern the different motives or ideology that may drive litigation under them, a question intimately linked to the different funding sources that may be available. Thus, for instance, something like altruism, if not altruistic individualism, seems a plausible motive behind much litigation seeking injunctive or declaratory relief under Rule 23b-2, a provision that was added in 1966 primarily to make developing substantive, including constitutional protections for racial minority groups effective on a group-wide basis. Because B-2 cannot be used to recover damages, however, such litigation is effectively impossible in the absence of a well-funded interest group or a pro-plaintiff fee-shifting provision. Class actions seeking substantial monetary damages for class members under Rule 23b-3 have little to do with altruism. By definition, they could be maintained as individual actions. And small claims or negative value class actions have little to do with plaintiffs. The latter cases are driven not by the named plaintiffs, who by definition could not rationally sue on their own, but by class counsel. Since many of such cases are not governed by pro-plaintiff fee-shifting provisions, a key economic incentive derives from an historic exception to the so-called American rule on attorney's fees that permits shifting a prevailing plaintiff's attorney's fees from that plaintiff, or more realistically, class counsel acting on a contingency basis, to a common fund created for the benefit of the class. Now, Taruffo may have been led astray by American scholars and judges about the history of Rule 23. Proponents of small class actions in the United States, small claims class actions in the United States, tend not just to give pride of place in the 1966 amendments to them, but also to impute to amended Rule 23 itself, as at times does Taruffo, a regulatory goal, whether compensating harms caused by or deterring behavior that creates multitudes of small financial harms, none big enough to warrant a lawsuit on its own. In fact, however, small claims played a minor role in the deliberations that led to Rule 23b-3, and it is extremely difficult to accept as a source of regulatory policy a court rule that was promulgated under a lawmaking delegation that limited the court to rules of procedure that do not abridge, enlarge, or modify substantive rights. Contributing to the confusion in this domain, I suspect, is failure always to follow Taruffo's own excellent advice as a comparative lawyer. He said, when a lawyer considers several systems in a comparative perspective, he should take into account that each system is the outcome of a given culture, but also that he himself is influenced by his own original culture. In particular, when the legislature fashions both substantive law and the law governing class or other group litigation, it need not be concerned about which is the source of regulatory policy. As already indicated, that must be a concern when a court promulgates trans-substantive rules of procedure, the ambit of which is restricted precisely for the purposes of allocating prospective lawmaking power between court and legislature.
That does not mean, however, that such a legislature should have no concerns about a statutory trans-substantive class action provision. Indeed, for the same institutional reasons, I think efforts to secure trans-substantive class action reform in Europe and elsewhere are, Pace, Tarufo, and many others, misguided. First, the fact that such is the law in the American federal courts has no portable normative content. It reflects a foundational assumption underlying the federal rules of civil procedure, indeed one that has been thought to serve as a measure of protection against overstepping the limits of the delegation of legislative power. Yet, and second, Rule 23's trans-substantive scope virtually ensured that it would lead, in some cases, to results that were inconsistent with the regulatory aims of Congress or the any other source of governing substantive law, most notoriously instances of inefficient over-deterrence. Legislatures are not constrained to fashion law trans-substantively, and the American class action experience suggests, at least to me, that reform in this domain should be substance-specific. Tarufo cites experience showing concretely that the U.S. class action can be used in flexible ways as a model for transplanting different legal cultures without any need to transfer all of its typical but unnecessary U.S. features. I agree. But acknowledging the power of the class action, I would not surrender the legislature's unique ability to both unleash and harness that power in the service of regulatory goals. Indeed, if Tarufo is correct that, as he says, the traditional model of general and comprehensive codes is breaking down, and there is a sort of explosion of specific, particular, and therefore incomplete, variable, and inconsistent legal provisions, it would make no sense to ignore that trend in fashioning law that, even if we call it procedural, has dramatic impact on substantive rights. The American experience thus does not support the argument that private group or class litigation can only fill gaps when the dominant attitude is altruistic individualism and when altruistic individuals are able to avail themselves of adequate legal procedures. Altruism does not put bread on the table, and it accurately describes the motives of most American lawyers who bring small class actions only in their own minds. Moreover, altruism cannot overcome the veritable minefield that many countries have created for all litigation, starting with the so-called English rule on attorney fee shifting and for group litigation in particular. Without major changes in the infrastructure for litigation, not just adequate legal procedures, legislatures enacting class action statutes in most systems are, as was observed by Filippo Valguarnero, building beautiful cars without engines. Well, I'm almost finished with my time. In the paper that I wrote for this event, I point out that deeply steeped as he is in political science, it's not surprising that Michela has been sensitive to institutional features, even if he may have gone a little bit astray in connection with the American class action. My favorite is his discussion of alternative dispute resolution. He declined to accept in connection with ADR that a system's choice between litigation and ADR turns on, quote, the simple practical issue of choosing the quicker and less expensive device to solve a dispute, end quote. He posited deeper and more complex cultural implications and described work that explored the controversial role of lawyers in the history of imperial China, which showed that the negative attitude of the official culture against the lawyers was directly connected with matters of power. As a result, Michela observed that litigation aversion is not only a matter of Confucian orthodoxy, but also an attempt to preserve methods that were structurally in favor of the stronger party. Well, you could not come up with a better description of the Supreme Court of the United States decisions interpreting the Federal Arbitration Act, as a result of which, not just Rule 23b3 class actions, but group remedies in general, including in arbitration, may become obsolete. Thank you. Muchas gracias, profesor, por su exposición. A continuación hablará el profesor Eduardo Teiza, famoso profesor argentino, quien hablará sobre el uso del precedente en el diálogo
entre cortes nacionales y transnacionales, es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro del Presidium de la Asociación Mundial de Derecho Procesal, autor de libros y de múltiples artículos. Tiene la palabra hasta por 30 minutos, profesor querido. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí. Se me descuenta el tiempo, supongo. Decía que es un honor para mí estar aquí, acompañado por dos grandes profesores y en una, diría yo, en una festividad prácticamente, porque creo que hoy en algún punto estamos de fiesta al poder hacer esta reunión en homenaje a nuestro querido amigo Michele Tarufo. Realmente me siento honrado de estar aquí. Y por esto mi agradecimiento fundamentalmente también al profesor Jordi Bertran, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Me disculpo por no hablar en catalán, no lo puedo hacer, y voy a usar mi español, que creo que es una lengua claramente conocida por la mayoría, al menos de ustedes, algunos no. Intentaré seguir el orden de esos 6 puntos que me he marcado como itinerario de mi discurso, de la propuesta que voy a hacer aquí, no sin empezar diciendo que cuando empecé a trabajar sobre esta conferencia de hoy, no pude resistir la tentación que muchos de ustedes tuvieron, que es acudir a la idea de confines y ambigüedad del vértice. 2 obras presentadas por Michele Tarufo que sugieren en el propio título mucho, incluso en la primera, en Sui Confini, nos desafía claramente a mirar sobre un lugar que realmente no existe, que es más que, diría yo, conectado con otra idea, es más una búsqueda siempre constante, la del límite y la del fin. El libro de Michele Tarufo fue traducido en español como Desde las fronteras, y alguna vez hablamos sobre esto y me parece que el confín es mucho más que la frontera. La frontera tiene un aspecto material que el confín no tiene, y creo que este es el primer desafío. Acudiendo a este desafío y utilizando esta visión iconoclasta, yo no me voy a limitar a hacer un elogio de nuestro querido profesor, sino que intentaré pararme sobre los confines de algunos de sus pensamientos, algunos no totalmente compartidos. Y desde este lugar intentaré avanzar sobre algo que no ha sido explícitamente dicho en la tarea del análisis de los precedentes, las jurisprudencias y las cortes, que es la relación que éstas tienen en un nivel supranacional, en una cultura singular como es la cultura latinoamericana. Haré alguna referencia muy lateral a la Corte Europea y la relación de la Corte Europea con las Cortes Nacionales de Derechos Humanos, pero básicamente intento hablar sobre la Corte Interamericana y su relación con las Cortes Nacionales en un tema que define mi cultura, que es el tema de lo que pasó en la segunda mitad del siglo pasado en cuanto a los gobiernos autoritarios y cómo, producto de la acción de la jurisprudencia, se lograron generar principios, reglas y una dinámica de discusión sobre ese propio pasado, referido en punto concretamente a las leyes de perdón o leyes de amnistía. Esto va a ser el final de mi intervención. Pero ¿cómo llego aquí a partir de algunas ideas de Tarufo? Que este es el segundo punto que trataré de describir, que es el tema de la retrospectiva en las ideas de Tarufo sobre el precedente y la jurisprudencia. Partí de un trabajo que tuvo la amabilidad él de hacerme llegar, como es el trabajo La jurisprudencia tracasística e uniformità, en el cual comienza su trabajo diciendo
diría en italiano, due battute forte. La primera es que hay una imposibilidad de uniformar la jurisprudencia. Y la segunda es que las Cortes son incapaces de hacerlo. Si esto es así, podría concluir con esto mi intervención. Ambas finalidades no se logran cumplir. Cuando leí la intervención de Tarufo, no pude resistir la idea de pensar qué es lo que estaba diciendo. Porque parecía muy claro, y de hecho yo, si Jordi no hubiera pasado la canción en catalán de Serrat, esto no lo hubiera puesto. Pero como el clima era más afectivo y no tan formal, dije, esto puede cuadrar en esta conferencia, dado que fue lo primero que hice. Después de leer el trabajo de Tarufo, lo primero que hice fue volver a ver la película de Buñuel, El oscuro objeto del deseo. Tal vez la jurisprudencia no sea tan oscura, pero tal vez sí, para los juristas, sea un objeto de deseo que nos frustra. Como aquel personaje de Buñuel, el personaje intenta conseguir los favores de una mujer que no consigue nunca. Y Buñuel, en una película que pareciera obvia, la verdad es que nos desafía con Schopenhauer y con Nietzsche en el contexto de ese propio film. Detrás de la escena hay ideas mucho más fuertes. Por ejemplo, el personaje de la mujer no es una sola mujer, son dos actrices, lo cual es todo un desafío, puesto en quién ve la película. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que la jurisprudencia también es esto. Le pedimos tanto que nos vemos a veces desairados por sus incumplimientos, pero me parece que uno de los problemas es pedirle mucho más de lo que puede dar y no entender lo mucho que está dando, porque claro que va a tener inconsistencia, claro que va a tener contradicciones, claro que va a dejar lagunas, claro que va a ser inestable. Pero no sé hasta qué punto debo preocuparme tanto por esos factores que habitan en casi todos los ambientes del derecho, sin más la ley. Digamos, la ley, desde luego, podría tener todas estas mismas sugerencias. Y desde luego, tampoco me pude sustraer, al ver la película, de pensar en algo en lo cual termina la conferencia, la entrevista que Jordi le hace a Michele, que es la idea del viaje. Porque esta película transcurre como la historia que cuenta un pasajero a sus compañeros de vagón en un viaje. Y creo que la mayor invitación que nos ofrece Michele Tarufo en general es esta idea de viajar. Yo he tenido la fortuna de hacerlo materialmente, pero creo que en términos conceptuales también hace esto. Vuelvo ahora a la idea de jurisprudencia y abandono la película. Él señala concretamente en este trabajo que la certeza y previsibilidad, que son dos ideas claras que deberíamos encontrar en la jurisprudencia, en general cuesta tener certeza, sobre todo en ordenamientos jurídicos, sistemas que tienen la propensión a producir una jurisprudencia ingobernable y donde el límite de la jurisprudencia y la inestabilidad es muy grande. Y también es cierto la crítica que él hace a varias de las técnicas, porque cada una de ellas, la casación, el stare decisis, los pronunciamientos dotados de efectos ultraparte, las súmulas y quién hace las súmulas, las máximas y el maximario, las fórmulas adoptadas en muchos países para concentrar la jurisprudencia, es cierto que fallan. Mi pregunta ¿es esto lo que tenemos que ver en la jurisprudencia o podemos verla desde un horizonte de la propia dialéctica que la jurisprudencia emplea? Y termina por una noción en la que sí estoy de acuerdo, que es en el desafío al universalismo radical. Y lo enfrenta con una casuística más puntual, que en la que estoy de acuerdo
pero en ese trabajo veo una muy radical exposición de las críticas sin el rescate de los puntos en los cuales precedente y jurisprudencia, creo yo, ayudan al desenvolvimiento del derecho. Después de leer este trabajo, hice algo que era obvio, que fue volver a algunos trabajos precedentes de Tarufo. Entre ellos, un trabajo magnífico como es el del 94, La voz jurisprudencia en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Un trabajo excelente donde se ocupa de partir de la diferencia de las distintas concepciones sobre jurisprudencia hasta llegar a la jurisprudencia por precedentes. Allí define diría en términos muy simples algunas cuestiones de la jurisprudencia y toma la jurisprudencia por un rol que a mí me parece sumamente destacable, que es la idea de praxis judicial, y yo hablaría de praxis judicial en el conjunto, y que básicamente es la capacidad de influenciar la resolución de controversias sucesivas, idénticas y dice, o análogas, a aquella ya decidida. El análoga de esta manifestación del 94 es más amplio que la casuística, y me corregirá seguramente Tarufo si no es así, que la casuística del último trabajo del 2014. En este trabajo de 1994, Tarufo tiene dos fuentes que yo diría que, y también en esto me corregirá, son las fuentes de mayor relevancia. Encontré que, por ejemplo, Wroblewski es citado 17 veces. Indudablemente quien cita 17 veces a un autor, y con la amistad que yo sé que tuvo Tarufo con Wroblewski, hay una razón de esencia sobre esto. Y el segundo, dos veces menos citado, 16 veces, esto no es que yo ya se haya contado, sino que las máquinas los hacen solo, es Gorla. Ambos con una influencia muy definida sobre el pensamiento de este trabajo y en los subsecuentes que desde luego son muchísimos, como ustedes saben. Wroblewski en la justificación dice que el precedente, y curiosamente no habla de jurisprudencia, sino habla de precedente en el civil law, el trabajo citado. Dice que se justifica porque la decisión sucesiva se funda en los hechos. Es la primera justificación. Pero después dice que se puede fundar en la relación entre situaciones sucesivas, no identidad de hechos, que en algún punto prácticamente esta identidad, hasta en términos lógicos, es muy difícil encontrar. Y la tercera justificación la encuentra en la paridad de argumentos compartidos que pueden referirse a reglas, hechos o valores, donde da una idea de la toma del precedente por el juez posterior bastante más amplia que la identidad de hechos. Y se pregunta Wroblewski por qué hace esto un juez del civil law. Y encuentra tres razones sencillas. La primera es por una razón praxeológica, la denomina, porque importa utilizar el esfuerzo de otros. Si otros ya lo han realizado, ya han encontrado una solución que entiendo válida, ¿por qué no apoyarme en ella? La segunda es pragmática, que es, si soy un juez inferior y lo ha decidido de otra manera un juez superior, encuentro ciertas razones para seguir esta idea. Y la tercera es una razón de autoridad. Estas tres razones creo que están siempre presentes. Y entiende, Wroblewski también, que favorece valores como la certeza, la estabilidad y la previsibilidad, entre otros. No dice que los logra, dice que los favorece. Y dice, además de brindar, y este es un punto que hoy intenté mencionar también por la mañana, brinda elasticidad al derecho, porque tendemos a ver, por una búsqueda de seguridad, tendemos a ver el derecho como algo inmóvil, y yo creo absolutamente que no lo es. Después de ver las opiniones de Wroblewski apoyado en las ideas de Tarufo, fui a la segunda cita, a la de Gorla. Y en Gorla encontré algo que hoy es bastante común, que no lo había visto en trabajos de aquel tiempo. La voz de Gorla del año 1970 habla de la jurisprudencia como factores del diritto, una especie de dialéctica e vicenda histórica. Esta es una idea absolutamente distinta a pensar
cuánto es vinculante el precedente, sino que nos coloca en una idea de dialéctica orientada a un determinado contexto histórico. Y de allí llego para apoyarme para ir al tercer punto, que es diálogo entre cortes como práctica deliberativa. Aquí intento llevar el confín en algo que hay trabajos excelentes sobre esto, como los de Cassese. Remo Caponi ha publicado un libro que viene de una conferencia de la Asociación Italiana sobre la dialéctica, la deliberación, el diálogo entre precedentes. Entendiendo que ya se ha quebrado la ingenuidad sobre la existencia de ambigüedades, oscuridades, contradicciones entre reglas y vacíos en la regulación del derecho. Estos problemas, estos 4 problemas, y hay muchos más, la jurisprudencia tiende a remediarlo en la medida que puede, del mismo modo que hace la doctrina. Cuando nosotros discutimos doctrinariamente sobre problemas, también intentamos llevar coherencia a estos problemas que hacen a lo imperfecto del derecho. Con mayor poder de decisión la jurisprudencia logra lo que el jurista no logra, pero ambos estamos enfrentados al mismo fenómeno. Y creo, hablando de práctica deliberativa, que hay una práctica social en el debate que van formulando los jueces en los sucesivos casos y que puede ser mirado como práctica. Y allí intento detenerme para tomar las ideas de Habermas, de Conciencia Moral y la Acción Comunicativa del año 90, donde habla de la comunicación como práctica social y la importancia que tiene en la justificación de las reglas los debates sociales de gente uniformada, como justificación de la moral del ordenamiento jurídico en su conjunto, que los individuos participen en la empresa de la construcción de sus sociedades y del Estado que está asociado a estas sociedades. De luego, en la posición de Habermas hay una búsqueda de imparcialidad y de universalidad en las ideas que no me animo a compartir. Sí me animo a compartir la idea de permanente construcción a partir de los debates sociales. Y creo que a esto se le puede sumar con bastante facilidad la idea de la jurisprudencia como búsqueda constante de la validez del derecho. Porque en definitiva, si no hablamos de la jurisprudencia en general y hablamos de aquellos casos que hacen jurisprudencia, los leading case, básicamente estos casos lo que tienen es un alto valor persuasivo. Tienen una importancia por lo que transmiten. Voy a contar algo aquí para no ser tan estructurado el diálogo. A mí me sorprendió en el Museo de la Memoria de Johannesburgo que permanentemente esté la sentencia del juez Warren sobre Brown versus Board of Education. ¿Por qué tomar ese caso? Porque había autoridad en el caso, había principios, había razones, mejoraba el derecho, había razones por las cuales las personas de raza negra quisieran dejar esas ideas permanentemente planteadas. Bueno, la lógica del precedente es esto, es la búsqueda de mejores decisiones. Y en esto me parece que es una práctica pública asociada a otra idea en la cual Tarufo compartió en las discusiones con Holowicz en el Congreso de Tesalónica y que después en varios de sus trabajos uno encuentra que es la diferencia entre public purposes y private purposes, es decir, los fines públicos y los fines privados de la jurisprudencia. Desde luego la jurisprudencia, cuando trabaja sobre fines públicos, elabora consensos, de los cuales Cassese dice, en última medida sobre estos consensos, los beneficiarios son la sociedad, y esto se debe en gran parte a la labor de los jueces en la construcción de precedentes. Voy ahora al cuarto punto y creo que estoy en tiempo. Ley y jurisprudencia en los sistemas europeo y americano. Y acá me asocio a la idea
de Tarufo en hacer algunos reproches a la pretendida universalización. Y marco algunas diferencias. Porque si bien el sistema interamericano, en el texto escrito está más desarrollado, es muy parecido al sistema europeo, yo les aseguro que es totalmente distinto. Y es totalmente distinto porque en la base de su creación responde a problemas absolutamente distintos. Europa, cuando adopta el sistema europeo de protección de derechos humanos, salía de la Segunda Guerra Mundial. Y esto marcó la creación de esa Convención de Roma. En América Latina, la firma de la Convención es en el año 1969, en plena Guerra Fría, donde los estados que firmaron la Convención Americana tardaron 10 años, porque estábamos en la Guerra Fría, con todas las consecuencias que la Guerra Fría llevó al continente latinoamericano. Entonces, me parece que no pueden ser asimiladas y que es un error en la cita transversal de la máxima, sin valorar el caso, el contexto y las razones por las cuales en uno y otro caso se produce la regla. ¿Por qué ley y jurisprudencia allí? Porque ley y jurisprudencia es distinto en el sistema interamericano que en el sistema europeo. En el sistema europeo se reclama la idea de previsibilidad del case law, que exista previsibilidad y seguridad en el case law, al punto que en el caso Beyan con Rumania del año 2007, la Corte Europea sancionó a Rumania porque consideraba que su corte no había cumplido su rol de uniformar la jurisprudencia, de establecer reglas para que el derecho fuera coherente. Le dio esa carga a un tribunal que tenía la autoridad para hacerlo, por los medios que debía buscar Rumania para lograrlo. En cambio, en América Latina no tenemos esta noción de ley y el sistema interamericano lo único que dice es que la ley se justifica como restricción en tanto y en cuanto proteja más el derecho. Pero no hay esta discusión en términos de jurisprudencia sobre este punto. Sí hay algo, donde ya me acerco cumpliendo el término al final, sí hay algo que también fortalece la idea de ley, que es el control de convencionalidad. ¿Qué es esta figura? Esta figura es una figura creada por la Corte Interamericana. Básicamente nos trae la idea del control de constitucionalidad, pero con una finalidad distinta. Lo que dice la Corte es, yo soy el último intérprete, utilizando un principio claramente jerárquico, y los jueces inferiores deben adaptar, de todos los estados deben leer la convención como yo lo hago. Y yo tengo amplios poderes para leer la convención. Me parece que se favorece la jurisprudencia y el diálogo que entabla la jurisprudencia cuando uno seriamente trata lo que efectivamente esto quiere decir. Y he focalizado en el poco tiempo, y desde luego estoy pasando superficialmente puntos muy complejos, tomando 3 situaciones en las cuales el control de convencionalidad y la Corte Interamericana se vinculó con cortes nacionales en un tema muy difícil para América Latina, como es el juzgamiento del pasado. ¿Qué pasó durante los gobiernos de la dictadura? ¿Qué pasó con el caso que ustedes saben, es un caso reconocido en la historia de América Latina con la desaparición forzada de personas? Y en esto hubo 3 posiciones que me parecen a mí interesantes y que aquí sí conecto con las ideas de Tarufo, que es tener muy presente los hechos que generan un determinado precedente. Voy a plantear 3 casos totalmente distintos. El primer caso, el de Perú. Fujimori en Perú es elegido en el año 1991 y en el 1992 disuelve el poder legislativo y el poder judicial. Y en el año 95 dicta 2 leyes de amnistía. En el año 91 también se produce lo que se conoce como los hechos de Barrios Altos, que es el asesinato de varias personas por un grupo militar que entra a una reunión que había para recaudar fondos, lo que llaman en Perú una pollada, y asesina a 15 personas y hiere a muchos más. Este hecho es sumamente relevante en la relación entre la Corte Interamericana y los tribunales
y los tribunales peruanos. Perú fue condenado, Perú en un momento denunció la convención, después volvió a la convención y en el caso Barrios Altos se allana a su propia obligación, su propio incumplimiento de la convención. Lo que es interesante es que aquí se analiza la convencionalidad de una amnistía o un perdón hecho por un gobierno que había roto el equilibrio democrático, había atentado con el equilibrio democrático. Y por ejemplo, en noviembre del año pasado hubo una nueva decisión de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que consideró que por la responsabilidad en aquellos hechos de 1991, entre muchos más, no podía concederle el amparo que estaba pidiendo Fujimori. Lo que me interesa es que en el transcurso del 91 a los fallos de la Corte Interamericana del 2014, hubo un entramado de precedentes, decisiones judiciales sobre hechos trascendentes como las leyes del perdón, discutido en un escenario de práctica judicial entre jueces. Primer tema. Segundo, leyes de amnistía producidos por gobiernos militares antes de dejar el poder. Hay dos casos. El primero, hay entre muchos más desde luego, de la Corte Interamericana. El primero tiene que ver con Chile, es el asesinato de Arellano en 1976 y durante el gobierno militar se dicta la ley de amnistía de 1978 y después se abre el proceso democrático. Chile resulta condenada por esta ley, con muchas, digamos, hay mucho para hablar de esto, de por qué fue condenada, por qué la convención, si después adhiera, si la ley fue anterior y demás, pero básicamente lo que me interesa señalar es, fue condenada y recién en el 2014, ahora, el nuevo gobierno envió un proyecto de ley al Senado, pero todavía Chile no cumple con la decisión de la Corte Interamericana, por las dificultades que para el proceso chileno significa abrir estos temas de juzgamiento. En Brasil sucedió algo similar. En Brasil, una dictadura militar entre 64 y 1985, el Superior Tribunal Federal de Brasil consideró que la amnistía establecida por la ley 6.683, dice textualmente el Tribunal Federal, representó en su momento una etapa necesaria en el proceso de reconciliación y redemocratización del país y que no se trató de una autoamnistía. El Superior Tribunal Federal de Brasil. Después de esto, la Corte Interamericana dicta la sentencia en el caso Gómez Lund, que fue una serie de atentados contra personas del Partido Comunista y campesinos entre los años 73 y 75, y considera que Brasil estaba incumpliendo la Convención Americana por no reabrir la historia del pasado. Claramente, si uno mira los hechos, en ambas cuestiones da para plantear y discutir mucho. En primer lugar, hubo un avance en cuanto a la revisión del pasado, pero también hay un problema en cuanto a la legitimidad de quien decide en un proceso complejo. En los dos casos, la Corte Interamericana fue contra leyes que había dictado un gobierno militar. En los dos casos, en Perú, en Chile y en Brasil, había cierta ilegitimidad de origen en la legislación, distinta en el de Perú a los de Chile y Brasil, pero legitimidad de origen. El último caso, que es un caso muy actual en el sistema interamericano, es el caso Hellman, que hemos escuchado mucho hablar sobre este caso en México cuando estuvimos hace muy poco tiempo. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay se abre el proceso democrático y es el propio proceso democrático el que dicta una ley de amnistía. Somete el gobierno uruguayo 2 veces esa ley a referéndum, en el 1989 y 2009. Y la Corte Interamericana le dice al Uruguay que esto va contra la convención y se viola la convención.
El gobierno uruguayo, para cumplir con esta decisión, Gelman I de 2011, dicta una ley permitiendo el juzgamiento del pasado. La Suprema Corte Uruguaya dice esta ley es inconstitucional, protegiendo a alguien que reclamaba que no le podían aplicar una ley retroactivamente. En la sentencia 20 del 2013. En el caso Gelman II del 2013, la Corte Interamericana dice que esa decisión de la Corte Uruguaya va contra la convencionalidad en el procedimiento de cumplimiento de sentencia. Seguramente no es aquí el espacio para discutir estas decisiones. Lo que quiero decir es que en una práctica social compleja, en sociedades cuya política también es inestable, lo que hacen los jueces también es parte de un debate que legitima decisiones. Algunas son equivocadas, algunas son acertadas. Pero me parece que ver en los precedentes y en la jurisprudencia esta idea deposita algo de confianza. Último punto, ya sobre el último minuto, la deliberación en las comunidades nacionales. Acá vuelvo a Habermas. Habermas habla en la constelación postnacional que el Estado está sometido a estas reglas dinámicas en la globalización de tensiones internas y externas, y que parte del debate es interno y externo. Creo que esta relación entre cortes internacionales y cortes nacionales no toleran la idea de certezas absolutas, la idea jerárquica. Creo que tienen la ventaja de justificarse a través de la propia práctica. Muchas veces puede ser equivocado, pero se justifican a través de lo correcto o incorrecto que resulta en sus decisiones y ayudan en gran medida a fomentar el debate social que está presente. Por eso me parece importante tomar las ideas de Tarufo en un tema no pensado seguramente en el artículo del 2014, como es extender los confines en temas que en la singularidad de la cultura latinoamericana importan, y creo que mucho. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, ofrezco la palabra a quien quiera intervenir, sea para criticar, preguntar o argumentar o aumentar. ¿Quién quiere intervenir? No hay nadie. Profesor Tarufo, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, muy brevemente, solo sobre un par de puntos. First of all, a couple of things about Steve's presentation. I have to say that now I agree with him about many points that I treated in a different way years ago. But my rule is that only stupid people never change. And for instance, I appreciated very much Bob Kagan's book about adversarial legalism and the attention that Bob puts on the importance of the institutional factors. Well, my only excuse is that when I wrote those essays, I didn't know about Bob's book that was published several years after that. And therefore, the important suggestion is that in many cases, mainly the class actions may fill the void that the political and administrative institutions leave about the protection of rights. So this opens an extremely complicated perspective, because looking into the reasons why the political institution doesn't deal with a word of
old or new rights is extremely important. The second point is about the importance of economic reasons, not only in the practice of class actions, but also generally in the administration of justice. From that point of view, confronting myself with the attitude shown by Stephen, by Steve, to say he is a real realist. I am an abstract idealist about that, because my approach is more abstract and I may say more idealistic. I'm not sure that now and after having heard Steve, I keep being an abstract idealist. I am sensitive to the realistic approach to the problems. And so when he stresses the role of lawyers, mainly from the economical point of view, mainly from the point of view that the lawyers make in claiming and also in class actions, I'm afraid that he is right. And therefore that my idea of the altruistic individualism that I tried to explain years ago, now it appears to me extremely abstract. I was optimistic, but I had a justification, because in that context I was trying to compare the European and mainly Italian attitude, perspective, considering the protection of collective or super-individual rights, with, I may say, an idealized interpretation of the American experience. And what seemed to me the main character of the Italian and European perspective, I mean the egoistic individualism, that an idea that is at the basis of the conception of civil justice as an only individual enterprise. This is typical of the liberal political ideas of the middle of the 19th century, but we can find a lot of elements of this idea in this individualism, egoistic, in which every individual subject just is fighting in favor of his own individual interest without any idea of things more general. So, for example, the idea of the public policies, which Carlotta spoke, is simply unknown for a long period of time in the European political and also legal culture. But just to, well, the topic of class actions is too complex to be discussed, and I learned a lot from the discussion of Steve. What I may add to this is that the European experience keeps being mainly negative. From that point of view, although there are these problems with the lawyers and so on, I don't repeat what Steve had described, still, in my opinion, the American model is the model that Europeans should follow. And I make just a short reference to one point: opting in versus opting out. The Italian experience recent in the consumers' protection, they introduced a sort of a collective action for the consumer, is based upon the system of the opting in. That means, as many people said from the beginning, that it cannot work. And actually it doesn't work.
we have a completely negative experience of that. Just 4 or 5 cases, and if I'm not wrong, the only case that was decided on its merits, well, the group was made of 2 subjects. No? That means the disaster of this approach based upon what seems a technicality. No, what is opting in, what is opting out, straight things. Well, my idea is that the success of the American class action is because there is the system of opting out and not of opting in. One word more about the European negative experience. Take Germany, for instance, where the problem of collective protection and so on, as in any kind of developed society, Germany doesn't have any kind of collective or class action. But they have the problem, and the very well-known telecom case involving, I don't remember how many hundreds of thousands of customers of the telecom company, how to deal with hundreds of thousands of individual specific situations without any form of collective protection of rights. So they were obliged to invent the so-called Münster process, as this year to decide to solve one case, hoping that the other millions of cases would follow the same solution. So if one, and I shut up with that, if one compares the American experience with all its limits and defects, with the European experience, the Italian and the German, well, the comparison is a disaster for the European experience of this area. Notwithstanding the fact that the European lawyer loved money no less than the American lawyers. So the problem is relatively not the problem of money, no? It's the problem of the procedural machineries oriented to one aim or to the other aim. From that point of view, I believe that the comparison still is useful, just because it may show these differences and the advantages. There is no perfect system, but we can compare the advantages and the disadvantages of the different systems at the area of the protection of collective rights. Is a very useful one, not the only one, but very useful. So I have to thank Steve for all the things that I learned today from him. Por Eduardo, yo creo que no tengo muchísimas cosas decir. Yo comparto su análisis. Entonces, he aprendido muchas cosas de Eduardo también. Quiero solo destacar el punto número 5. Porque, como sabes, vamos a discutir en el presidium del próximo lunes de la Asociación Internacional sobre una proposición que llega de Colombia por el próximo seminario de la Asociación en el 2016, y uno de los temas es la búsqueda de la verdad y la reconciliación, ¿no? Tocando directamente todo esto. Y entonces esto muestra que lo que Eduardo explicó hace poco no es solo un problema de teoría general del presente, es un problema político de hoy en día y del próximo futuro. Entonces, muchas gracias también.